Bien, en primer lugar agradecer por la invitación a este Congreso el 21, Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Y bueno, el día de hoy voy a presentar el análisis estructural de edificaciones para evacuación vertical frente a tsunamis, ¿no? Entonces, este trabajo que he realizado durante estas últimas semanas, más que todo toma en cuenta los lineamientos aprobados por el Ministerio de Vivienda para el diseño de estas edificaciones, ¿no? Hablaré un poco de eso más adelante. Sin embargo, quisiera agradecer, bueno, al Centro de Investigación, al Centro de Investigaciones Sísmicas, SISMIT, eh, quien tenía el doctor Miguel Díaz, quien me apoyaba bastante eh, en este trabajo, y también a Italo Inocente, ¿no? Eh, bien, para darles, digamos, un pequeño panorama de qué es lo que vamos a ver el día de hoy, eh, voy a hablar sobre los antecedentes de análisis de edificaciones ante sismo y tsunami. Voy a hablar luego sobre los lineamientos que le comentaba, recientemente aprobados hace, bueno, el 25 de junio, creo que fue hace una semana exactamente, eh, para el diseño de estos refugios verticales o edificaciones para resistir esta amenaza de tsunami, ¿no? Luego hablaré un poco sobre un distrito muy propenso a esta amenaza, que es La Punta. Eh, Sobre los refugios verticales, voy a hablar explícitamente sobre esos refugios. Eh, Luego de ello, voy a hablar sobre la metodología con la cual se debe analizar, no según la metodología que proponga, sino según los lineamientos aprobados por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Hablaré también sobre un edificio objetivo, un edificio tipo, ¿sí? El cual se va a analizar de tal manera de que se pueda ver cómo se realiza el análisis estructural, que considero yo es la parte un poco más compleja de entender de estos lineamientos, ¿no? Hablaré también qué escenario sísmico he escogido, eh, cómo obtener la demanda por tsunami, ¿sí? Análisis estructural del edificio objetivo, finalmente presentar unas conclusiones, recomendaciones y por último, pero no menos importante, agradecimientos a todos los que apoyaron este trabajo. En la parte derecha, como ustedes pueden ver, se muestra una figura, ¿no? Esta es la figura 7 de estos lineamientos, donde pues muestra una metodología, ¿no? Ustedes de repente por aquí podrán observar que son unas curvas básicamente, ¿no? Sin embargo, para comprender todo esto, debemos de saber cómo es que sucede el sismo y luego el tsunami, ¿no? Y cómo todos estos dos efectos van a afectar a la edificación. Eh, Quiero que se muestre esta parte porque esto es según la metodología que propone pues, estos lineamientos y bueno, en la parte inferior vemos los resultados ya analizando una estructura, ¿no? Entonces, para contrastar un poco, digamos, la parte teórica con lo que realmente sería el análisis de una edificación real ante tsunami, ¿no? Bien, quisiera mencionar en primer lugar sobre los tsunamis que ha habido en el Perú en los últimos alrededor de 25 años, ¿sí? En los últimos 25 años hubo 4 tsunamis, ¿sí? De repente muchos de nosotros no lo hemos sentido porque han sido tsunamis de manera local. Eh, en, el, en el 96 hubo uno en Callao, solo de unos metros de altura. El que, digamos, un poco que afectó una zona más amplia fue el tsunami bueno, de Camaná, después del sismo. Afectó justamente a esta ciudad y hubo decenas de pérdidas de vida humana, ¿no? Lamentablemente. Y por falta también de estos edificios de refugio, ¿no? Eh, Bien, estos son, digamos, los últimos tsunamis que han habido y que han afectado al litoral peruano. Sin embargo, si es que nosotros leemos un poco de historia y nos vamos a, no sé, a 300 años atrás, nos encontramos que en 1746 hubo un gran tsunami en el Callao. Y más o menos esta es digamos, un óleo, una pintura que se realizó en ese entonces, ¿no? Se ve la ciudad de Lima y, bueno, siendo destruida por el tsunami, ¿no? Y esto fue realmente lo que pasó. Más o menos en ese entonces había un padre Pedro aquí en el Perú que escribía pues a un padre Bruno de España y le comentaba cómo sucedió, ¿no? Y entre sus cartas se puede leer esto, ¿no? Que se entumeció el mar, se elevó a una prodigiosa altura y se precipitó con horrible estruendo sobre la tierra, sumergiendo los más grandes navíos.
que tenía, bueno, en ese entonces, que se hallaba en el puerto, arrancando además de los cimientos cuanto en ella había fabricado, casas, edificios y murallas. Entonces realmente fue un tsunami devastador y según la información de ese entonces, solo el 4% de la población del Callao sobrevivió. Y bueno, casi todo el área del Callao fue inundada, ¿no?, por el tsunami. Bien, entonces es un peligro latente, con esto quiero transmitirles eso, que en Perú es un peligro latente los tsunamis. Y bueno, para ver un poco más de historia sobre los tsunamis, vemos aquí una edificación, la cual voy a presentar también más adelante, de cómo se comportó ante un tsunami. Es el tsunami que hubo en Japón en el 2011. Y veamos que sí funcionan ese tipo de edificaciones y pues ayudan a salvaguardar miles de vidas. Ok, esta es otra edificación en la cual sí tuvo daños considerables y se puede ver cómo de alguna u otra manera se desplazó lateralmente, ¿no?, y tuvo daño por desplazamiento lateral. Ok, entonces es algo que se suele ver, ¿no?, cuando hay tsunamis. En el Perú, digamos, ¿qué es lo que se ha tenido en cuenta, ¿no? Hay varios lineamientos, ¿sí? Y uno de los más conocidos es, bueno, es el lineamiento del FEMA, que es la Agencia de Emergencias, de Administración de Emergencias de Estados Unidos. En el año 2008 empezó a publicar este tipo de fuerzas, en las que dividía fuerzas hidrostáticas y fuerzas hidrodinámicas, ¿no? Para más o menos explicarles cómo es que sucede este fenómeno del tsunami, qué es lo que se tiene. Tenemos la edificación en un inicio, y cuando vienen las olas de tsunami, va a afectar bastante lo que es la fuerza hidrodinámica. Y en el análisis se tiene que hacer el análisis de la edificación ante las cargas hidrostáticas, ante las cargas hidrostáticas. Ok. Primero ante las cargas hidrostáticas, y una vez que el tsunami avance, bueno, al transcurrir los minutos, segundos, estas cargas hidrostáticas se compensan. Pero luego viene a tallar lo que es la segunda fuerza, la fuerza hidrodinámica. Entonces, el análisis se debe realizar primero el análisis hidrostático, teniendo en cuenta pues la fuerza de flotación también, y luego, en una segunda etapa, un análisis hidrodinámico. Primero hidrostático, luego hidrodinámico. Ok, eso fue en el 2008, sin embargo esto se actualizó y voy a comentarlo más adelante sobre la diferencia con la actualización. Luego nosotros tenemos un planteamiento mucho más simplificado, que es por el Ministerio de Transporte e Infraestructura y Tierra de Japón. En el año 2011 publicaron una serie de lineamientos en la que consistía simplemente, si tengo una altura de inundación, tengo que multiplicarle por un factor. Y en frente a esa carga yo analizaba, ¿no? Entonces ese factor, que llaman factor alfa, fue ampliamente estudiado. Y aquí se tienen unos detalles, ¿no? Ese factor es 1.5 cuando la estructura está a una distancia menor a 500 metros de la costa. Y además no existe ni una estructura de disipación como digamos, disculpen. Y además existen estructuras de disipación de energía como realmente un rompeolas o un muro en el litoral. Entonces esto hace que disipe energía y por lo tanto el factor es 1.5, ¿no? Sin embargo, si la edificación estuviese a mayor de 500 metros, se considera un factor de 2 de la costa, ¿no? Si es que no existiesen estructuras de disipación de energía, es decir, no hay estructuras que disminuyan la fuerza del tsunami, entonces se considera un factor de alfa igual a 3. Entonces este factor alfa amplifica la altura o la profundidad de inundación del tsunami, y con ello se calcula una fuerza hidrostática, y la edificación, según este lineamiento japonés, se tiene que analizar ante esta fuerza, ¿no?, amplificada. Esa es la metodología japonesa, la cual es práctica. Sin embargo, en los lineamientos que voy a mencionar más adelante, se siguió, bueno, esta tendencia, ¿no?, la tendencia un poco americana, para calcular las fuerzas, ¿no? Y aquí sí son varias fuerzas que se tienen que considerar, y voy a explicarlo un poco más adelante sobre eso, ¿no? En el año 2013, Condori hace una publicación y presenta un análisis ante sismo y tsunami, pero los análisis lo hace de manera separada. Primero comprueba la edificación ante un análisis sísmico típico según la norma 030, y luego pues
hace un análisis por tsunami calculando las fuerzas de tsunami y lo analiza por separado, ¿no? Sin embargo, si uno se pone un poco digamos, a pensar un poco más allá, no se da cuenta pues que la estructura después del sismo puede estar dañada, ¿no? Y la estructura ya no va a tener la misma resistencia. Si es que yo analizo por separado, considero que tengo dos estructuras nuevas, ¿no? Sin embargo, yo lo que tengo que hacer es analizar por sismo, considerar un daño, y esa estructura degradada tengo que analizarlo ante tsunami, ¿no? En el año 2014, Macavac, un investigador igual, realiza una comparación, ¿no?, de lineamientos. Ustedes pueden ver aquí, digamos, los lineamientos del FEMA, los lineamientos del ACE, y del MLIT, que es japonés, y por aquí tenemos los americanos. Concluye que digamos, los lineamientos más conservadores son los japoneses, ¿no? Y son pues lo que se muestra en esta curva de aquí. Esa curva es la curva de cortante versus el desplazamiento top o el desplazamiento máximo de la estructura. Y aquí se puede ver cómo se comporta la estructura ante un tsunami, ¿no? Ok. Bien, algo adicional que tengo que comentar es que en este estudio se incrementó la altura H conforme se incrementaba la altura de tsunami, ¿no? Es decir, primero yo tengo un tsunami con una altura pues, de 1 metro, luego 2 metros, 3 metros, y así se va incrementando y el patrón de fuerzas va cambiando, ¿no? Entonces se hace un análisis teniendo en cuenta cómo asciende el tsunami. Y eso es lo que voy a presentar también el día de hoy sobre este aspecto. Como mencionaba, en ninguno de estos estudios se consideró la degradación después del evento sísmico, y es así que, mediante un estudio en el año 2018, propusimos una metodología, la cual voy a explicar. Bien, cuando nosotros hablamos de tsunami, se pueden calcular a través de una simulación numérica de tsunami, como ustedes ven, son ecuaciones muy complejas. Sin embargo, ya hay programas que lo realizan, ¿no? Hay códigos de programas programados ya en Fortran, como el Tsunami N2, que se puede descargar, bueno, libremente. Si uno busca programa Tsunami N2 y busca pues cómo se realiza la simulación numérica, va a poder descargar los códigos y tener en cuenta todas estas ecuaciones para generar la inundación, tanto obtener las alturas y las velocidades del tsunami, ¿no?, en un punto específico, por ejemplo. Como estas ecuaciones son muy complejas, los lineamientos que voy a mencionar más adelante hacen una simplificación. En ese sentido, se puede optar por esta simulación numérica o por unas ecuaciones un poco más simples. Como antecedentes también, para hallar nosotros el desempeño de una estructura por sismo, se puede usar el método del espectro de capacidad y bueno, lo que hace esto es obtener a partir de la curva de capacidad una edificación. Una curva de capacidad es cómo se comporta la estructura ante un evento, ¿no?, en este caso el evento sísmico. Yo puedo obtener a través de este método hasta qué punto se va a desplazar mi estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza con estas formulaciones, ¿no? Igual aquí parece un poco complejo, pero al aplicarlo pues podemos obtener resultados prácticos, ¿no? Algo adicional, y con esto voy a terminar la parte de ecuaciones, no quiero aburrirlos mucho, es lo siguiente. Cuando nosotros consideramos un material, por ejemplo el concreto, debemos considerar un modelo histerético, un modelo degradante, ¿no? En este caso pues se puede considerar el modelo degradante de Takeda. Bien, ahora sí entro a lo que les comentaba en un inicio, ¿sí?, sobre los lineamientos para diseño de este tipo de estructuras, ¿no? El 25 de junio del 2021, es decir, hace una semana atrás, se aprueban los lineamientos para el diseño de edificaciones para evacuación vertical frente a tsunamis, mediante la resolución que ahí se indica, ¿no?, la cual contiene estos capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 6. El capítulo 1 empieza con las disposiciones generales, luego capítulo 2, responsabilidades y consideraciones previas, capítulo 3, determinación de cargas, ¿sí? Y las cargas en este caso se calculan pues según, por ejemplo, los lineamientos del FEMA, ¿no? Vamos a verlo en las siguientes diapositivas.
Aquí yo resalto el análisis estructural porque considero que es la parte más complicada entre todos los capítulos y es el que se va a centrar esta exposición. ¿Ok? No vamos a tocar todos los capítulos porque es bien amplio y bueno, tenemos 30 minutos para la exposición. Ok. Lineamientos para el diseño. Aquí quiero mostrarles un poco sobre la fuerza, ¿no? Las fuerzas que se deben considerar. Hay fuerzas laterales y fuerzas verticales, ¿no? En primer lugar, se realiza, como les mencioné, un análisis por fuerzas hidrostáticas y se debe considerar la fuerza hidrostática lateral y una fuerza de flotación, ¿no? La fuerza de flotación se puede mostrar aquí en la parte derecha, ¿no? Que al sumergirse a una altura h, el tsunami, y hay un espacio, digamos, en la estructura, esto hace que hay una fuerza de flotación hacia arriba, en este caso es Fb, y es una fuerza vertical que se debe considerar para el análisis, ¿no? Es como si fuese que hay un volumen de sólido, ¿no?, sumergido, y esto pues origina una fuerza hacia arriba, ¿no? Ok. Es una manera práctica de explicarlo. Luego consideramos las fuerzas hidrodinámicas, ¿sí? En este caso, ya no una fuerza de flotación, sino lo que se debe considerar es el levantamiento hidrodinámico en losas horizontales y presión lateral, uniforme, equivalente y simplificada, ¿no? Esa presión lateral es la que se muestra en esta parte, ¿no? De un elemento estructural, ¿sí? Aquí dice una estructura o componente, se debe aplicar esta fuerza, ¿no? Y aquí tenemos un H, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, este H pues va a ir incrementando en el tiempo, ¿no? Conforme el tsunami se va, bueno, va ascendiendo poco a poco, ¿no? Y cómo hacer ese análisis, vamos a verlo en las siguientes diapositivas también, y cómo considerarlo, ¿no? Finalmente, de la fuerza de impacto de escombros, ¿no? La fuerza de impacto de escombros se analiza pues en un elemento específico de la estructura y se asume pues que, por ejemplo, una carga de escombros es aplicada horizontalmente, ¿no?, con fuerzas laterales. O un impacto, por ejemplo, también de vehículos, ¿no? Se considera para este tipo de, bueno, de análisis, ¿no? Parece que metieron gol, por ahí escuché unos gritos. Eh, bien. Ok. Entonces, aquí cita todas las fuerzas, ¿no? Y hace referencia al AC7-16, ¿no? El AC7-16 tiene un capítulo especial para las cargas de tsunami y ahí especifica las formulaciones. Aparte, referencia al FEMA, ¿no?, que vemos aquí en la parte derecha, ¿sí? El FEMA P646. Y el FEMA, pues, es más gráfico. Y si ustedes, bueno, les recomiendo que lean, si quieren hacer este tipo de análisis, leer el AC716 y a la vez también el FEMA, ¿no? Entonces ahí van a poder ustedes ver de manera gráfica y de manera numérica cómo se debe analizar ese tipo de edificaciones. Ok, continuando un poco más sobre el lineamiento para diseño de este tipo de edificaciones. Todas las imágenes que les estoy mostrando con este tipo de imágenes, ¿sí?, las he obtenido pues de esta resolución que ha aprobado los lineamientos para diseño, ¿no? Ok, aquí vemos cómo se puede calcular la profundidad de inundación, ok, y la velocidad de flujo de tsunami, ok. Digamos, nos direccionan aquí a que debemos revisar para hacer el run-up y con ello pues la profundidad de inundación eh, a las cartas de hidrografía y navegación de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, DHN. Y es lo que voy a mostrar a continuación también. Pero para obtener la profundidad se tiene que referenciar este tipo de cartas, ¿no? Ok. Luego tenemos para calcular la velocidad máxima, ¿sí? Algo muy importante para hacer todo este análisis es calcular la altura máxima de inundación y la velocidad máxima del tsunami en esta edificación. Aquí me muestra una serie de ecuaciones, ¿no? Carga hidráulica, a través de un perfil topográfico, ¿no?, se puede ver la pérdida, considerando, claro, está un coeficiente de Manning, ¿no? Aquí se ve ese coeficiente. Y algo que indica aquí es sobre qué valores considerar, ¿no?
en esta parte de ese coeficiente, ¿no? Aquí yo le dejo las formulaciones, ¿sí? No quiero entrar a tallar mucho en esto, pero se puede hacer el cálculo de la velocidad máxima en la edificación, ¿no? Hasta considerando estas ecuaciones. Sin embargo, aquí hay un pequeño, podríamos decirle, dilema, ¿no? La Dirección de Hidrografía y Navegación hizo una simulación numérica de tsunami para obtener, digamos, la área de inundación en un determinado sitio. La otra opción, ¿sí? Teniendo en cuenta este punto, es que podríamos nosotros realizar la misma simulación, porque las fuentes que ellos consideran están publicadas en su estudio, podríamos realizar la misma simulación y con ello obtener las velocidades, ¿no? Y de esa manera hacer un análisis un poco más riguroso y más relativamente más preciso bueno, esta formulación. En ese sentido, bueno, es algo de manera comentario, ¿no? De comentario para estos lineamientos. Igual aquí me dice cómo calcular el número de Freud y con esto obtener la velocidad máxima, ¿no? Siempre hacen referencia al AC716. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Yo me voy a la Dirección de Hidrografía y Navegación y para el caso de estudio que les voy a presentar, nos vamos a dar cuenta de que aquí está la edificación y vemos también que todo el área es inundada según estas cartas, ¿no? Aquí hay un punto de referencia, ¿sí? Es un mareógrafo que está en la costa y vemos aquí cómo se propagó, cuál es la variación de la profundidad de inundación o altura de ola versus el tiempo, ¿no? Ok. Y vemos que la máxima altura es de alrededor de 12.2 metros de ese estilo, ¿no? Sin embargo, la edificación que voy a analizar es la que está ubicada bueno, en esta parte, ¿no? En la costa, y tiene una cota de 1 metro, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, por ahí, por diferencia, podríamos sacar que la máxima altura de inundación, según esta simulación numérica que ellos han realizado, sería 11.2, algo de ese estilo, ¿no? Algo muy importante que ellos señalan es que es de una magnitud de 9, ¿no? Bien, y si queremos ver cómo es que qué códigos se han tenido en cuenta, ellos publican en ese mapa pues, que se ha considerado el modelo Tsunami, ¿no? Que es un modelo numérico que considera las ecuaciones que he presentado, las ecuaciones en derivadas parciales que he presentado anteriormente, ¿no? Sobre su escenario sísmico y todas las consideraciones, aquí están las referencias. Si uno indaga un poco, puede obtener el mismo resultado que ellos han realizado aquí, ¿no? Es bien amplio y público las consideraciones que ellos han hecho. Si quieren ver este mapa, ustedes pueden ver ir a esta página de aquí. Ahí, bueno, trataré de compartirles después de esta presentación. Ok, entonces ya podemos obtener la altura, ya sea con las cartas de inundación o con una simulación numérica que nosotros realicemos. Bien, yo voy a presentar aquí sobre el análisis estructural. ¿Ok? Hay dos etapas. Una primera etapa, ¿sí? Es la siguiente, en la que se tiene en cuenta el análisis sísmico según la norma técnica de 030. Esto es ampliamente conocido ya por muchos de los ingenieros estructurales, entonces en eso no voy a entrar a taller. Pero la segunda etapa es, como menciona aquí, tomando como estado inicial de la estructura el estado degradado producto del análisis estructural por sí, ¿no? Es decir, si esta es mi curva de capacidad del comportamiento de mi estructura ante un sismo, después del sismo, bueno, ya no hay fuerzas sísmicas, la fuerza va a ser cero, como se indica aquí, pero hay un desplazamiento residual. Entonces, este desplazamiento residual, nosotros debemos considerarlo cuando analizamos cargas por zona. ¿Ok? Entonces, esa es la metodología que ellos proponen y explicados de manera sencilla, mediante esta gráfica. Y, finalmente, el desplazamiento que se obtenga no debe superar el límite propuesto por la E030, ¿no? Que por ejemplo para estructuras de concreto armado es 7 por 1000. Algo muy importante aquí es que esto se debe chequear en todos los niveles, ¿no? En todos los pisos de la estructura. Ok, eso de manera resumida, cómo se debe considerar. Y aquí sí está muy bien
al ACE 716, en el cual me indica cómo yo debo analizar mi fuerza de tsunami, ¿no? Cómo se debe incrementar en altura y cómo se incrementa esta fuerza en magnitud también, ¿no? De la fuerza aerodinámica. Ok, entonces quisiera que quede claro. Primera etapa por sismo, segunda etapa por tsunami. Bien, luego menciono un poco más sobre las solicitaciones sísmicas. ¿Sí? Cita bastante a la norma S030, ¿no? Es similar. Pero luego, cuando vemos la fuerza de tsunami, tenemos casos de carga. ¿Sí? El primer caso de carga es con una fuerza hidrostática. ¿Sí? Vamos a verla a continuación. ¿Sí? Siguiente. Considerando la profundidad de inundación máxima, se debe evaluar las fuerzas hidrostáticas y fuerzas de flotación. Esto es lo que yo les comentaba en un inicio, ¿no? Es el caso de carga que se debe analizar, en primer lugar. Que es algo más, digamos, relativamente simple, en el sentido de que tenemos solamente una carga triangular, la cual va a afectar a mi estructura. Y aparte una fuerza de flotación. En el caso de carga 2, debemos considerar una profundidad igual a 2/3 de la profundidad de inundación máxima. Se supone que la velocidad máxima y máxima de flujo de momento específico ocurre en la dirección de entrada o de receso. Un poco confuso, pero se va a poder apreciar en esta parte. Luego el caso de carga 3, ¿qué dice? Se debe considerar el caso de profundidad de inundación máxima y 1/3 de la velocidad máxima en cualquiera de las direcciones de análisis. De manera sencilla, y de lo que se adjunta también, según el ACE y también en estos lineamientos que han sido recientemente aprobados, recalco de nuevo, por el Ministerio de Vivienda, es lo siguiente, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Está graficado de la altura en el tiempo. Se va a ir aumentando la altura poco a poco y se va a tener en cuenta una velocidad, la velocidad máxima del tsunami en este punto, ¿no? En la parte inferior vemos la velocidad máxima, cómo va a variar. ¿Ok? Luego, cuando se llega al pico, digamos, a la altura de inundación máxima, se va a considerar cero de velocidad de la fuerza de tsunami, del flujo de tsunami. Pero cuando esté también en un casi 100%, se debe considerar una velocidad igual a 1/3, ¿no? Si ustedes van por aquí, esto es 0.33. Entonces, ustedes pueden ver en estas dos gráficas, ¿sí? Cómo yo debo incrementar la altura poco a poco hasta llegar a llegar a mi profundidad de inundación máxima, y luego disminuyo. Y esto cómo se combina con la velocidad, ¿no? No es que yo considere, esto no representa un fenómeno físico si es que yo considero que mi velocidad máxima se da con mi profundidad de inundación máxima. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, la forma correcta de considerar es de esta forma, ¿no? Ok. En ese sentido, luego lo que se tiene que hacer es calcular las fuerzas aerodinámicas, ¿no? La fuerza aerodinámica va a ser el H que yo tenga, ¿sí? Multiplicado por U al cuadrado, ¿no? Entonces se van a fusionar estas dos gráficas, de tal manera que multiplicando luego por la densidad, por otros factores, eh, vamos a obtener la fuerza hidrodinámica. ¿Ok? Y ahí vemos el caso de carga 2 y el caso de carga 3. Luego tenemos los lineamientos para diseño, pero la parte ya del artículo 2, ¿no? Que me dice las características de la estructuración debido a cargas de tsunami. ¿Ok? Estos sistemas o estructuras deben ser fuertes con capacidad de reserva para resistir las fuerzas extremas, abiertos que permitan que el fluido de inundación fluya con mínima resistencia, como este ejemplo en esta parte de aquí. Es un edificio de estacionamiento en Estados Unidos, ¿no? Y en el cual vemos aberturas considerables, ¿no? De tal manera que se asegure que el tsunami pueda fluir, ¿no? Si todo estuviese cerrado, entonces, como tengo una mayor área, mi presión que tenga hidrodinámica o hidrostática va a ser mucho mayor. Entonces, en ese sentido, es recomendable hacerlo de esta forma.
Aquí tenemos también el mismo colegio que les había mencionado en un inicio, ¿sí? Y podemos ver también que hay un área, digamos, abierta, ¿no? No es que todo estuviese cerrado por un muro, ¿no? Bien, ahora voy a entrar sobre los refugios verticales distribuidos en la punta, ¿sí? En la punta existe alrededor de 19 edificios verticales y se han designado esto a través de una resolución municipal de la punta. En el año 2017 se difundió esta información, ¿no?, sobre la ubicación de los edificios, ¿no? El edificio que yo estoy analizando se encuentra en esta zona, ¿sí? Esta zona aquí. Y más adelante voy a mostrarlo también. Yo les muestro aquí todos los edificios de refugio en la punta, ¿sí? Y la capacidad que tienen digamos, capacidad de personas, ¿no?, de poder evacuar según su área de azotea, ¿no? Algo muy importante que también tuve la oportunidad de ir es a la Escuela Naval, y esta edificación pues se ve que ha sido diseñada para resistir la fuerza de tsunami, ¿no? Se ve netamente en la estructura. Y también en su azotea, ¿no? Se puede ver varios de estos, digamos, zonas cuadradas para poder evacuar. El edificio que estoy analizando es este, ¿sí?, para que ustedes lo conozcan un poco más. Es un edificio tipo, ¿no?, cuya ubicación voy a utilizarla para analizar yo uno de los ejes de la estructura. Ok, en este edificio tuve la oportunidad también de poder ir y ver, pues, no, que tienen ahí digamos, para almacenar equipos y, bueno, alimentos también en caso de emergencia. Ok, en la punta se cuenta con 19 edificaciones. Sin embargo, si es que el tsunami pues fuese de una altura, digamos, de 5 niveles de piso, varias de estas edificaciones estarían inundadas completamente, ¿no? Cuando hablamos de 5 niveles, son de alrededor de 15 metros, ¿no?, o un poco menos, tal vez podría ser 13 metros, ¿no? Para una magnitud de 9, en la punta, como se vio, la altura puede llegar hasta los 12 metros, ¿no? Considero que eso debería ser un nivel de referencia para evaluar si es que se decide o se designa un edificio de educación vertical o no. Bien, luego aquí tenemos bueno, un poco sobre la evacuación vertical de las personas. Y bueno, aquí se ve la demanda y capacidad, ¿no? Si la capacidad supera la demanda, está bien. Vemos que varias clasificaciones, a realizar una simulación de evacuación, estarían con mucha demanda de personas, ¿no? Muchas personas estarían en estas edificaciones, ¿no? Y la capacidad sería rebasada, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante hoy en día, pues, viendo el tema del COVID, ¿no? Para el análisis de la edificación, se considera primero al edificio sin daño, se somete a cargas sísmicas, tenemos la carga, el edificio dañado, luego sometemos el edificio dañado a las cargas de tsunami, y finalmente tenemos un edificio mucho más dañado, ¿no? Esa es la metodología en la cual se realizó un estudio junto con el doctor Díaz, y en el 2018 publicamos esto, ¿no? Y es bueno saber que ahora los lineamientos consideran este daño por sí, ¿no? Y es la misma metodología que les voy a mostrar, y nosotros debemos preguntarnos qué pasará en este caso, ¿no? ¿Cuánto daño recibirá? Esa es la metodología, digamos, un poco de manera conceptual. Tenemos a la edificación, análisis sísmico, tenemos la estructura dañada, y luego a través de una simulación numérica de tsunami, hacemos un análisis estático no lineal y evaluamos si la estructura está bien o está muy dañada, ¿no? El edificio objetivo que les voy a mostrar es, como les había explicado, en este caso es un ejemplo sencillo, es un pórtico cuya sección, digamos, discretizada en fibras, es la que se muestra, ¿no? Tenemos concreto confinado y concreto no confinado, y también los aceros que se muestran, ¿no? La sección es de vigas y columnas de 80 por 40 centímetros, como se muestra en esta imagen. El modelo se realizó bueno, en software libre OpenSea. El edificio, como ven, es de 4 niveles, pórtico de 2 tramos de 4 metros, pórtico de concreto armado, es el sistema estructural. El piso típico tiene 3 metros,
Y estas son las consideraciones, ¿no? La resistencia al concreto, resistencia al acero y el área de acero considerada, que son 8 varillas de 1 pulgada, ¿no? Como les digo, es algo, digamos, simple para poder mostrarles la metodología, ¿no? Cómo se realiza. Algo muy importante es que si nosotros hacemos un modelo, ese modelo tiene que ser calibrado con la estructura real, ¿no? Y para eso se puede optar por medición de vibraciones ambientales del edificio y con ello obtener el periodo de la edificación. Vemos, por ejemplo, para esta estructura, que tenemos un periodo de 0.45, ¿no? segundos. Bien, sobre el escenario sísmico a considerar, en Lima se hizo un estudio muy riguroso para saber cuál es el escenario que le espera a Lima, ¿no? Y se publicó esto en el año 2011. Y hasta entonces no había un sismo fuerte, magnitud 7, magnitud 8 en Lima. Entonces se podría decir que este es el escenario sísmico que espera Lima. Sin embargo, en ese estudio fue de 8.8. El escenario el escenario sísmico que acontecería en Lima, no el que tanto se espera. Sin embargo, a través de un escalamiento se puede obtener de magnitud 9, escalando las deformaciones de cada una de estas pequeñas subfallas. A partir de este escenario sísmico se obtiene la deformación del fondo marino y con ello es la condición inicial del tsunami para yo poder hacer la propagación. Y esto se obtiene a través de igual formulaciones como la de Okada de 1985. Bien, continuando con la demanda por tsunami, este es un mapa, ¿sí?, sobre los dominios de análisis. Vemos en el primero imagen la costa de Lima, ¿sí? Luego vemos aquí el Callao y luego podemos ver aquí la resolución de la batimetría y topografía que se tuvo en cuenta. Vemos la ubicación del edificio que les había comentado, ¿sí?, en la punta, y un poco, si hacemos un poco más de zoom, vemos que en esta edificación hemos puesto puntos de control de tal manera que podamos monitorear ahí la profundidad de inundación del tsunami y las velocidades. Parte de la simulación numérica que quisiera mostrarles es esto de este video que se generó. Y vean pues que poco a poco se va inundando la punta, ¿no? Primero empieza por la derecha y luego por la parte izquierda, ¿no? Bueno, es conforme estoy viendo, todos ustedes lo ven al revés. Y luego poco a poco toda la punta queda inundada para este escenario de 8 de neve, ¿no? Si vemos un poco más el edificio, es el que se encuentra en la parte izquierda, ¿sí? Se hizo un vuelo de dron también para hacer un reconocimiento. Y también con este vuelo de dron se levantó pues toda la punta y se hizo un modelo digital de elevación. Y este es el modelo digital de elevación, ¿no? Es básicamente toda la punta. Y con esto se analizó o se realizó la simulación de tsunami, ¿no? Muy bien, luego de la simulación de tsunami se obtuvo las profundidades y velocidades máximas. Y vemos aquí las comparaciones según la DHN y según el estudio que se ha realizado. Ok. Bien. Luego, una vez que tenemos las profundidades y velocidades máximas, recordemos otra vez que debemos hacer el análisis por tsunami en altura, ¿no?, como se muestra en esta imagen. Ok. Luego tenemos aquí el tiempo versus la altura versus la velocidad. Y aquí tenemos la fuerza hidrodinámica. ¿Ok? ¿Cómo se va a analizar? Se va a incrementar de esta forma, ¿no? Como ustedes pueden ver, empieza con una fuerza hidrodinámica 0 y en el tiempo se va aumentando, luego disminuye y luego es negativa y luego pasa a ser 0 de nuevo. Aquí vemos cómo varía la fuerza hidrodinámica versus la altura de la edificación. Y esta es la forma en la que se va a analizar, ¿no? En primer lugar tenemos la curva de capacidad por sismo, hallamos el punto de desempeño por sismo, ¿sí?, según la metodología de los lineamientos aprobados por el Ministerio de Vivienda, y vemos el estado de la edificación, como su deformación. Vean que es un poco triangular su deformación, ¿sí?, lo cual va a ser muy diferente cuando se forme por tsunami, ¿no? Entonces tenemos la estructura que llega hasta este punto, y luego se descarga, pero hay un desplazamiento residual que representa el daño de la estructura, no vuelve a la normalidad, ya la estructura tiene daños. Y luego vamos a entrar a la curva por tsunami. Vemos que ahora la deformación por tsunami, ya estamos en el punto 4, en este punto aquí. La deformación por tsunami es diferente, ¿no? Es como que aplica más fuerzas en la base
y en la parte superior es menos, ¿no? Entonces, esto es algo típico cuando analizamos una estructura ante fuerzas de tsunami, ¿no? Ya no es triangular, sino es que es un poco de este estilo, ¿no? De esta forma. Bien, si nosotros queremos hacer algo más general, podemos decir que esta es la curva de capacidad por sismo. Tenemos un evento 1 al 7 y, por ejemplo, para este evento, si el evento es pequeño, un escenario sísmico pequeño, se va a desplazar hasta aquí nada más. Sin embargo, si vamos hasta este punto, el evento es grande y el desplazamiento va a ser mayor. Y el tsunami, pues, mayor, ¿no? Como hemos visto en esta imagen anterior, ¿no? El tsunami aquí ha sido, que es esta línea de color azul, la que ha ocasionado mayores deformaciones. Sin embargo, no supera el límite establecido por la E03. Ok, como conclusiones, podemos decir que la demanda de tsunami, la actual identificación puede ser calculada a partir de una simulación numérica de tsunami, no solamente con las formulaciones que están escritas ahí en los lineamientos, sino también con una simulación numérica de tsunami de escenarios de sismo tsunamigénico, escalando los desplazamientos de las subfallas de tal manera que sostenga la magnitud momento objetiva, ¿no? En este caso es 9. Según las simulaciones numéricas de tsunami, para un escenario de magnitud 9, la altura de 7 de las 19 edificaciones propuestas como refugio vertical son menores. Entonces, todas estas edificaciones propuestas como refugio se inundarían. Entonces, ahí hay un pequeño problema. El edificio en estudio fue analizado ante escenarios sísmicos, ¿no?, de magnitud 9. Como resultado principal de este análisis se obtuvo que el daño por tsunami sería mayor del daño sísmico. Las distorsiones obtenidas, en este caso por sismo, fueron aplicando el ATC40, la metodología del espectro de capacidad, y se ha presentado una metodología que ya hoy en día, en el año 2021, se considera, ¿no?, según el Ministerio de Vivienda, ¿no?, para poder hacer este tipo de diseño o designar edificaciones como evacuación vertical. Recomendaciones, tener en cuenta las irregularidades en planta, porque esto puede originar torsión, ¿no? Entonces es algo muy importante. En este caso yo he analizado un pórtico, entonces no se ha mostrado eso. Adicionalmente se van a realizar estudios sobre cómo relacionar adecuadamente el escenario de sismo tsunamigénico con la demanda sísmica. Sin embargo, los lineamientos actuales indican de que primero se haga el análisis sísmico según la norma 030 y luego el análisis por tsunami. Ok, algo adicional es considerar los efectos de socavación, y eso está en el capítulo 6 de los lineamientos. Hay que revisar muy bien de cómo analizarlo, ¿no? Se debe chequear básicamente por deslizamiento o volteo, teniendo en cuenta unos factores de seguridad, ¿no? Finalmente, estar a la vanguardia de la innovación, investigación y tecnología aplicada en los diferentes ámbitos de la ingeniería civil. Esto va a hacer que podamos difundir mayor información y con esto realizar mejores análisis de estructuras en este caso. Agradecimientos al Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, en especial al doctor Miguel Díaz, quien en un inicio fue el asesor de esta metodología, y luego vemos que hoy en día lo consideran para los lineamientos de diseño, ¿no? Al magíster Jorge Morales, quien ha realizado varias simulaciones en el CIMIT en caso de tsunami, y al bachiller Ítalo Inocentes, que me ha ayudado bastante en realizar este trabajo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, ingeniero. Hay una pregunta del ingeniero Gopin Grosso. Le pregunta, ¿hay experimentos que validen los resultados obtenidos analíticamente en lo que respecta a las distorsiones obtenidas? Sí. Bueno, el país que más ha desarrollado este tipo de, digamos, o ha sufrido más este tipo de fenómenos como el tsunami, es Japón. Entonces, Japón, a través de sus investigadores, hicieron trabajo de campo y validaron más que todo ese factor alfa para hallar la fuerza que debe de sufrir una edificación ante un tsunami. Entonces, eso sí está, digamos, validado, y ese factor alfa es bastante conservador. Sin embargo, en los lineamientos que he presentado, los lineamientos nacionales aprobados por el Ministerio de Vivienda,
no se considera este tipo de fuerza, ¿no? Lo que sí, hay estudios, ¿no? Ahí podríamos ver en los estudios estadounidenses, que son las fuerzas que consideran los lineamientos nacionales, eh, unos estudios que validan, ¿no? Yo les recomendaría ahí buscar sobre este investigador que es Choc, ¿sí? Y él realiza bastantes simulaciones, ¿no?, de tsunami en laboratorio, ¿no? A diferencia de los japoneses que ellos mismos han ido, pues, no solamente al tsunami de Japón, sino también al tsunami de Sumatra, ¿no?, en el año 2004, 2006, si mal no recuerdo. Y otros tsunamis más, ¿no? Ok. Bien, de parte del Congreso de parte del 21 Congreso de Ingeniería Civil, felicitamos su ponencia y agradecemos a usted por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias a ustedes.